Hola chicos, bienvenidos a mi canal, otra vez a un nuevo video de JavaScript. Para los que no me conocen, mi nombre es Carpi. En este canal subo videitos de repaso, ayuditas, tips, sobre todo de HTML y CSS, pero en este caso estamos en la clase 4 de funciones de JavaScript. Y si te gusta mi contenido, considera suscribirte, dejar un comentario, dejar un like, que me ayudan mucho, me gusta mucho y ayuda mucho el algoritmo también. Así que nada, me copa si lo haces. Bueno, vamos a arrancar con la clase de funciones y vamos a ver qué son las funciones. Y voy a usar nuevamente, como en la clase anterior, este sitio makeitrealcamp.gitbook.io, que lo mostré en la clase pasada de ciclos. Me servía mucho la explicación para mostrarles un poquito más práctico cómo funciona. Y lo voy a recomendar más que nada, no voy a leer todo esto, pero digamos, voy a usar esta explicación. Así que les sirve mucho y los dejo en la descripción para que lo lean. Es bastante corto y lo explica muy bien, muy detallado y muy conciso cómo funcionan las funciones. Y vamos a arrancar a escribir código. Yo tengo ya mi HTML armado, mi JavaScript armado. Voy a cerrar esto. Voy a dejar de mirar el SAS, así no nos molesta. Y tengo entonces esta misma página ya abierta acá en el navegador. Lo que voy a hacer es abrir la consola. Vamos a abrir directamente la consola. Y vamos a probar primero que nada que todo funcione. Así que vamos a hacer un console.log hola. Y ahí está funcionando. Perfecto. Ya podemos borrar esto. Y vamos a ver qué son las funciones. Las funciones, y lo podemos ver escrito acá, son líneas de código. En realidad son como una estructura que nos va a permitir ejecutar una o varias líneas de código, una o varias sentencias de JavaScript en muchos lugares diferentes o en muchas veces. No es como los ciclos, lo que nos permite las funciones es poder ejecutar ciertas acciones varias veces. Por ejemplo, si tenemos una página de un e-commerce, una función nos va a servir, por ejemplo, si tenemos una función para actualizar el carrito y que se muestre en la pantalla cuántos productos hay de cada uno en el carrito, lo vamos a necesitar hacer varias veces, actualizar el carrito, digamos, y mostrarlo en pantalla. Por ejemplo, cuando un usuario agrega un producto al carrito, vamos a necesitar que el carrito se actualice y muestre la información correcta con el producto agregado. Cuando un usuario borra un producto del carrito, vamos a necesitar otra vez que el carrito se actualice y que se muestre con la información actualizada. Cuando un usuario entra a la página de carrito, vamos a necesitar que ese carrito se cargue, es decir, que se actualice y muestre la información correcta. Si hay varios productos y agregamos uno de los que ya están agregados, necesitamos que el carrito completo se actualice y muestre la información actualizada. Entonces para eso usaríamos una función que lo que hace es justamente actualizar el carrito y mostrar la información correcta. Y por lo general, ese tipo de acciones hacen exactamente lo mismo. Nosotros lo que necesitamos es que el carrito se actualice, básicamente. No necesitamos que se agreguen cosas, eso lo hacemos con otras funciones. No necesitamos que el carrito se borre un producto, eso lo hacemos con otra función. Necesitamos una función específica para que el carrito se actualice y se muestre en pantalla con la información actualizada, sin importar la acción que el usuario hizo, si agregó, si borró, si modificó un producto del carrito. Lo que necesitamos es que se actualice. Entonces, lo que hacemos es una función que se llame actualizar carrito y lo que va a hacer es efectivamente mostrar en la pantalla la información del carrito ya actualizada, ya con el producto borrado, ya con el producto agregado que el usuario haya hecho. Para eso nos sirven las funciones porque nosotros necesitamos hacer varias veces lo mismo, pero en diferentes partes de nuestro programa. No necesitamos hacerlo todo junto y no necesitamos que esté todo uno abajo del otro. Y esa también es una de las particularidades de las funciones. Una de las particularidades de las funciones. Y vamos a ver cómo se escribe una función. La función se escribe con la palabra reservada function. Seguido ponemos el nombre. Por ejemplo, vamos a poner una función que se llame saludar. Seguido tenemos que poner dos paréntesis, uno abierto y uno cerrado. Y luego abrimos unas llaves y dentro de las llaves vamos a escribir lo que se va a ejecutar cuando llamemos a esta función. Vamos a suponer que queremos hacer un console.log hola mundo y guardamos. Ya tenemos nuestra función creada y las partes de la función son esas, ¿no? La palabra reservada function, el nombre de la función, la sentencia que nosotros queremos declarar. Acá en esta parte de los paréntesis van a ir los parámetros, los vamos a ver un poquito más adelante. Y luego cerramos la función. Y si guardamos esto y vamos al navegador, vemos que en la consola no pasa absolutamente nada. Y esta es una de estas particularidades de las funciones que yo les comentaba. Las funciones no se ejecutan con el transcurso del código. Si nosotros ponemos un console.log hola y acá abajo ponemos un console.log chau, vamos a ver que se nos imprime en la consola hola y chau, pero en la función no aparece nada a pesar de que tenemos un console log adentro. Perfecto.
Lo que tienen de especial las funciones es que justamente no se ejecutan hasta que no son invocadas. Lo que hacemos nosotros con esto es declarar la función. Estamos indicándole a nuestro archivo, a nuestro programa, que la función existe, que tiene que tener todo esto dentro. Podemos incluso poner más sentencias adentro, obviamente. Y todo este código que está dentro de la función se va a ejecutar cuando nosotros invoquemos a esta función, cuando nosotros la llamemos. Si ponemos abajo de la función, la llamamos y la forma de invocarla es escribir el nombre de la función y seguido los paréntesis. Simplemente así la estamos invocando y vamos a ver que ahora sí se reproduce el código que nosotros pusimos dentro de la función, porque justamente acá nosotros llamamos a la función. Incluso si ponemos el saludar antes de declararla, y esto es diferente a las variables, por ejemplo, que no nos permiten usarlas antes de ser declaradas, las funciones sí que nos permiten usarlas antes de ser declaradas. Bien, esto es importante, no va a pasar con las funciones anónimas y con las funciones flecha, solamente funciona con las funciones declaradas. Eh, y ahora vamos a ir viendo qué hace cada una, pero antes vamos a ver qué son los parámetros, así terminamos de ver cada parte de la función. Vamos a borrar esto y vamos a dejar una sola sentencia. Y vamos a ver que los parámetros son variables que podemos llegar a poner entre los paréntesis de nuestra función para poder usarlos dentro. Y así, cuando nosotros invoquemos a esta función, podemos indicarle cuál es el valor de ese parámetro. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner saludar nombre. Dentro de los paréntesis ponemos nombre. Y fíjense que se me puso como en un gris un poco oscuro. Y acá dentro del console log vamos a usar nuestra variable nombre. Vamos a poner, por ejemplo, hola más nombre. No es una variable, es un parámetro y en esta parte se toma el nombre de argumento cuando lo usamos dentro de la función. Y esto lo que nos permite es usar la función un poco más dinámica, que no sea siempre de código fijo, sino que dependiendo de lo que nosotros usemos acá, es lo que va a reproducirse luego. Y ahora cuando invoquemos a la función, si ponemos saludar, y entre paréntesis tenemos que indicar a qué equivale nombre. En este caso nombre equivaler, por ejemplo, carpi. Ahí está. Y lo que hicimos ahora es, en lugar de poner los paréntesis vacíos, decirle acá dentro de los paréntesis a qué va a equivaler ese parámetro que nosotros indicamos acá. Y que fíjense, lo que está dentro de estos paréntesis es lo que luego se va a mostrar en este console.log. O sea que esto lo que debería imprimir sería hola carpi. Vamos a ver en el navegador si eso es correcto. Y vemos que se ejecuta hola carpi. Y otra vez, lo bueno de las funciones es que podemos ir usándolos con diferentes parámetros. Si acá queremos hacer otro llamado a la función y poner otro nombre, por ejemplo, hola Mati, podemos guardar y vemos que las dos impresiones a la consola están funcionando con exactamente la misma función. Fíjese que incluso dice que ambos están en la línea 3 de mi archivo main.js, a pesar de que son diferentes, porque estamos usando los parámetros para mostrar información. Podemos incluso pasar más de un parámetro separados por comas. Si le ponemos saludar, nombre, apellido, podemos ver que acá podemos agregar más texto y podemos llamar al parámetro de apellido. Y vamos a pasarles acá también dos parámetros tenemos que pasarles. Si no les pasamos dos parámetros, vamos a ver que el apellido aparece como indefinido en la consola porque no le indicamos cuál es el segundo parámetro. Siempre cuando invoquemos a la función, si vamos a usar parámetros, tenemos que escribir todos los parámetros que nos pide la función y por otro lado tenemos que escribirlos en el mismo orden en que están declarados dentro de la función. Y vamos a ponerle, por ejemplo, coder y en Mati vamos a ponerle, por ejemplo, coleta. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador y vamos a ver ahora que podemos ver efectivamente los dos parámetros acá llamados de cada función. Y están funcionando perfectamente. Bien, entonces esas vamos a dejarlo solamente con nombre, así no nos hacemos lío. Ahí está. Y esta es la forma principal y la forma más clásica de declarar funciones. Y estas son las partes, ¿no? La palabra reservada function, el nombre de la función. Acá obviamente puede ser cualquier nombre. Lo recomendable siempre es, por lo general se usa un verbo como para indicar qué es lo que la función está haciendo y por lo general, como siempre digo, tanto en HTML y CSS pasaba mucho, con las clases por ejemplo, acá en JavaScript tanto con las variables, constantes y funciones, lo ideal es que el nombre de estos elementos sean descriptivos de lo que hacen o de la información que contienen. En este caso, como dice hola, hola y nombre, le puse el nombre de saludar, pero obviamente podría tener cualquier nombre. El nombre de la función lo elegimos nosotros. La siguiente parte de esta función es el parámetro, en este caso hay uno solo, que es la palabra nombre.
Y luego tenemos la sentencia dentro de la función, tenemos una sola, pero como dije antes, podemos tener más sentencias acá, sin ningún problema, podemos tener tantas como queramos adentro de la función. Y lo siguiente es la invocación de la función, que es llamar a la función para que efectivamente se ejecute lo que está dentro. Bien, y estas son las funciones declaradas. Vamos a ver ahora qué son las funciones anónimas. Las funciones anónimas en la práctica, en la mayoría de los casos, funcionan exactamente igual. Hay ciertas particularidades que vamos a ir viendo, pero la forma de escribirla sería la siguiente. Vamos a escribir una constante y vamos a poner un nombre también, vamos a ponerle saludar y le vamos a poner la palabra reservada function, los paréntesis de function y dentro vamos a abrir nuestras llaves y vamos a poner console.log hola mundo. Vamos a guardar y vamos a ver que es muy parecida a la función que construimos antes, pero ahora no tiene nombre. Fíjense que no tengo el nombre de la función, no tengo función saludar acá adentro, si bien lo podría hacer. La gracia, digamos, de las funciones anónimas es no declararles un nombre a la función misma, sino guardar el valor dentro de una constante o de una variable. En este caso lo hicimos dentro de una constante que se llama saludar, y la forma de llamar a esta función es igual que la anterior. Si nosotros ponemos saludar con los paréntesis y guardamos, vamos al navegador, vamos a ver que se imprime en la consola Hola Mundo. La forma de usarla sería la misma, incluso si nosotros borrásemos esta parte vamos a ver que tiene la misma estructura que la parte de arriba. Si acá le pusiésemos el nombre sería una función declarada igual que la de arriba. Pero en este caso es una función anónima y tenemos lo que vamos a usar como invocación de la función es una constante. Bien, la forma de pasar parámetros es exactamente igual también, la pasamos dentro de los paréntesis, por ejemplo vamos a pasar el parámetro nombre y acá dentro del console log vamos a escribir hola nombre. Y acá dentro de nuestra invocación a la función vamos a poner carpi otra vez, a ver que todo funcione perfectamente y vamos a ir al navegador y vamos a ver que se imprime nuevamente hola carpi sin ningún problema. Estas son las formas de escribir funciones. En principio funciones declaradas, luego funciones anónimas. Ahora vamos a explicar las funciones flecha y después vamos a ver un poquito las diferencias de cada una. Vamos a comentar esto. Y la forma de escribir funciones flecha es la siguiente. De nuevo, es guardar la información de nuestra función en una constante. Vamos a poner con saludar. Vamos a poner el igual. Y en lugar de poner la palabra reservada function, vamos a poner directamente los paréntesis de los parámetros de la función. Y luego vamos a poner una flecha. La flecha se escribe con el simbolito de igual y el simbolito de mayor que. No hay mucho misterio. Y después de la flecha, simplemente abrir las llaves. Y fíjense que no incluye la palabra function. Ya no escribimos la palabra function. Y vamos a poner console.log hola mundo. Perfecto. Y vamos a guardar. Y vamos a ver, obviamente en la consola no se va a imprimir nada porque todavía no la invocamos. La forma de invocarla es, como siempre, la misma. Saludar, paréntesis, y se va a invocar y se va a imprimir en la consola correctamente. Y podemos ver de nuevo que podemos incluir parámetros. Dentro de los paréntesis ponemos nombre. Y vamos a poner hola nombre. Y dentro de los parámetros en la invocación le vamos a poner carpi. Vamos a guardar y vamos a ver que se imprime hola carpi en la consola sin problemas. La forma de llamarla siempre es la misma, siempre es el nombre de la función o el nombre de la constante donde estemos guardando esa función y entre los paréntesis los parámetros si es que usamos. La particularidad de las funciones flecha es que se pueden resumir bastantes. Si solamente tenemos una sentencia acá adentro, si tenemos dos, por ejemplo, otro console log, chau, uy, nombre. Esto obviamente va a decir hola chau carpi. Pero si tenemos dos, esto no nos va a funcionar. Pero si tenemos una sola sentencia dentro de nuestra función, lo que podemos hacer es obviar las llaves. Simplemente escribir esto así, la flecha y directamente la sentencia que vamos a usar. Entonces nos empieza a resultar un poco más cómodo usar funciones flecha por el tema de que si queremos hacer funciones chiquitas o cortitas, podemos ya escribirlas directamente en una línea. De hecho, si tenemos solamente un parámetro, y esto de nuevo no va a funcionar si tenemos dos, si tenemos solamente un parámetro, podemos también obviar los paréntesis y guardarlo así. Y podemos ver en nuestra consola que va a seguir imprimiéndose hola carpi sin ningún problema. Y fíjense cómo se empieza un poco a abstraer, ¿no? El concepto de función, porque ya no parece más una función, parece como que estamos declarando una constante con una variable y asignando otra cosa. Se ve un poco raro, la verdad, pero nos empieza a facilitar un poco el hecho de no tener que escribir tantas líneas o tanto lío de
enters y tabulados cuando vamos a escribir una función cortita y que solo necesitamos pasar un parámetro y solo necesitamos pasar una sentencia. De hecho, si no tuviésemos parámetro, podemos igualmente, como siempre, poner los paréntesis entre medio del igual y la flecha. Pero lo voy a dejar como estaba, así no les genera confusión. De hecho, voy a dejarlo así. Vamos a ponerlo como estaba, así no nos confunde más y sabemos bien cuál es la estructura. Y lo voy a dejar comentado abajo también la forma corta de escribirlo cuando tenemos. Pero recuerden que esto es solamente si tenemos un solo parámetro y una sola sentencia. Vamos a ponerlo acá. Un solo parámetro y una sola sentencia se pueden obviar. Los paréntesis y las llaves. Perfecto, así les queda en el archivo que dejo en la descripción y lo tienen a mano. Y luego la invocación a la función del saludar. Voy a pasar esto acá arriba. Perdón, lo puse dentro de la función. Lo voy a pasar justo debajo de la función. Y esto lo voy a dejar todo juntito, así lo tienen a mano. Lo voy a dejar así un poquito mejor organizado. Y vamos a comentar esto y vamos a ver otra particularidad de estas funciones declaradas. Vamos a poner acá abajo de todo funciones declaradas con retorno. Vamos a descomentar esto y vamos a ver cómo funcionan. Control KU, Control KU. Vamos a ver cómo funcionan los retornos de las funciones. Podemos hacer que nuestra función ejecute cierta línea de código o bien que nos devuelva un valor o lo que nosotros queramos básicamente. En este caso podemos poner, por ejemplo, return hola, hola más nombre. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, console.log, saludar Carpi, y acá fíjense que estoy llamando directamente a la función dentro del console.log. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador y vamos a ver que lo que se imprime es hola Carpi. Es decir, esta función ahora está funcionando como si fuese por ahí más que nada una variable donde nos devuelve este valor. O sea, lo que equivale a esta función es hola, espacio y el parámetro que nosotros le incluyamos. Si nosotros llamamos a, vamos a ponerlo así en el console log, llamamos a saludar Carpi, en este caso vamos a ver que en la consola no se imprime nada, porque lo que estamos haciendo es simplemente guardar hola Carpi en este espacio de la memoria, pero no lo estamos usando para nada. De hecho, lo que podemos hacer es declarar una variable, let saludo a Carpi. Y podemos ver que estamos guardando ahora en nuestra variable saludo a Carpi esta función, que lo que contiene es hola más nombre, en este caso sería hola Carpi. Y si ahora sí hacemos un console.log saludo a Carpi, vamos a ver que en la consola se imprime hola Carpi sin problemas. Es decir, esta función ahora no está haciendo el console log dentro, sino que nos está retornando, nos está dando como respuesta lo que nosotros incluyamos acá. Podemos usar argumentos de parámetros dentro del mismo return. Y lo que nos va a devolver la función va a ser eso, ¿no? Hola más nombre y lo que nosotros pongamos en nombre como parámetro en nuestro llamado o la función es lo que va a aparecer seguido de nuestro texto en este caso. Y podemos consologuear, incluso podemos guardar en una variable el valor de esa función con el parámetro que queramos y podemos consologuear esa variable y tenerla guardada también en la memoria. Y en este caso, fíjense que era diferente obviamente a la función declarada que hicimos acá al principio, que lo que hacía era el console log dentro de la función. Es importante que vean esta diferencia. De todas formas, quizás ahora al comienzo, cuando estamos aprendiendo, no usemos tanto esta función de return, pero sí que más adelante les va a servir mucho. Porque básicamente es eso, usamos la función para que nos retorne un valor, que nos retorne un resultado de alguna operación que haga dentro. Lo que se suele hacer mucho es, por ejemplo, la función suma, y vamos a poner a y b, y vamos a ponerle que retorne a más b. Y entonces podemos hacer ahora un console.log de suma, y entre paréntesis podemos poner los números que queramos sumar, por ejemplo, 3 y 5. Y si guardamos esto y vamos al navegador, vamos a ver que el resultado es 8 en nuestra consola. Es decir, podemos empezar a hacer por ahí estas funciones cortitas y de hecho hasta quizás esto sería un poco más cómodo hacerlo directamente en una función flecha. Lo que tienen de bueno las funciones flechas es que tienen el return como implícito y si hacemos por ejemplo const resta, vamos a hacer en este caso, vamos a poner el igual, los parámetros van a ser a y b otra vez y vamos a poner la flecha y vamos a poner a más b. De hecho, vamos a hacerlo
completo y después le resumimos. Vamos a poner A y B y vamos a poner un return de A menos B. Y si hacemos la resta de, por ejemplo, 5 menos 3, vamos a ver en nuestra consola que se va a imprimir un 2. Pero como les decía, estas ventajas de poder comprimir un poco las funciones flechas nos sirve mucho porque si ahora nosotros tenemos una sola sentencia que es el return a menos b, si quitamos las llaves esto va a funcionar perfectamente. Y fíjense que ya ahí me empieza a tirar un error porque lo que pasa con las funciones flechas es que el return en este caso está implícito, podemos simplemente obviarlo también y tenemos esta función armada muy cortita que lo que nos hace es poder restar números entre sí. Si vamos a nuestra consola vemos que el resultado sigue siendo el mismo. Podemos incluso cambiar, por ejemplo, 10 menos 3 y nos va a dar 7 sin problemas. Y tenemos acá nuestra función flecha. Vamos a poner función declarada con retorno. Funciones flecha con retorno implícito. Las funciones flechas entonces tienen esta particularidad y esta ventaja también de que tienen el return implícito y si simplemente ponemos una sentencia acá, lo va a compartir como valor de retorno. Es decir, este A menos B, perdón, se está guardando como valor de esta constante resta y por eso cuando la llamamos junto con sus parámetros podemos directamente acceder a ella sin tener que especificar la palabra return, sin tener que hacer nada más lioso. Y fíjense qué cortito que es esto. También comparado a esto, es un poco más resumido, se escribe todo en una sola línea. Pero bueno, a pesar de todo eso, y sobre todo ahora que están arrancando y que por ahí no terminan de ver bien cuáles son las ventajas o desventajas, porque todavía no lo empezamos a ver en ejemplos prácticos, lo más seguro y siempre ante la duda es usar una función declarada, lo más normal del mundo, para no generar ningún error, para no tener ningún error tampoco de cosas que estén declaradas antes o después, no las podamos usar. Las funciones declaradas son lo más confiable en ese caso, para no hacernos lío. Y porque también, a pesar de que esto es mucho más corto de escribir, esto es mucho más fácil de entender a la vista. Sabemos que es una función, sabemos que se llama suma, perdón, sabemos que tiene dos parámetros y que retorna el resultado de A más B. Básicamente va a ser eso la función. Y en este caso, si bien hace exactamente lo mismo pero con la resta, es un poco más confuso a la vista porque son como simplemente cosas declaradas una al lado de la otra y sí que puede generar un poco de confusión. Entonces, siempre ante la duda y sobre todo ahora que estamos arrancando, más adelante obviamente verán ejemplos y tendrán situaciones en las que necesitarán unas u otras o se les hará más fácil hacer una función flecha directamente. Pero por ahora sí les genera dudas, siempre como digo, usar la función tradicional, la función declarada, para no tener ningún inconveniente y también poder ver bien nuestro código y entenderlo lo más rápido posible. Eso es lo mejor. Vamos a dejar acá el console.log de suma 2, perdón, 2, 3. Perfecto. Y bien, hasta acá este video, chicos. Espero que les haya servido, que haya quedado un poquito más claro de cómo funcionan las funciones. Cualquier comentario, cualquier duda me lo dejan ahí en la cajita de comentarios, me sirve mucho y como siempre digo, si le dan al botón de suscribirse, al botón de like o si dejan un comentario me gusta mucho y me sirve mucho y me ayuda un montón. Les dejo un saludo y hasta el próximo video. Chau, chau.